ha de dirigir un mensaje al pueblo argentino el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Ya comienzan a vislumbrarse las posibilidades de atender las cuestiones prioritarias de ese Estado al que aspiramos. Una de ellas, y lo decimos sin ninguna duda ni vacilación, como lo hemos sostenido desde siempre, es la educación. Se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Este proceso, que se está cumpliendo en el transcurso de todo este año, constituye una profunda transformación estructural de la educación argentina. El primer mandatario en Paraná asombró a los maestros y demostró la actitud con la que el santacruceño inició su gobierno. El presidente Néstor Kirchner firma el acuerdo entre el gobierno nacional y el sindicato de docentes de Entre Ríos. A solo 48 horas de la asunción del mando, haya decidido su gobierno comenzar a resolver los problemas concretos. Para nosotros es tan importante un chico de la capital federal como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Para garantizar el derecho a la educación, el Estado debe hacer posible que todos y todas ingresen, aprendan y completen la educación obligatoria. Para eso hacen falta escuelas, docentes y definiciones políticas y educativas sobre lo que debe enseñar la escuela. La escuela dividió a la sociedad entre los que podían acceder a la educación y los que no. La escuela primaria se volvió obligatoria en la década de 1880. El primer peronismo permitió la incorporación de los sectores populares a la educación primaria. Amplió los recorridos por la educación secundaria con la creación de escuelas fábrica y posibilitó que los hijos de los trabajadores llegaran a los estudios superiores con la Universidad Obrera Nacional. En el 73, Jorge Alberto Tayana dio prioridad a la educación de adultos analfabetos. El Estado puso en marcha el programa CREAR. Una de las herencias de la década de 1990 fue la desarticulación de la formación nacional de los docentes y un profundo deterioro del salario y el trabajo de los docentes. Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, el Estado dejó atrás las políticas neoliberales. En 2006, con la Ley de Educación Nacional, la escuela secundaria se volvió obligatoria para todos y todas. El gobierno creó el Instituto Nacional de Formación Docente y estableció la asignación universal por hijo, que garantiza un piso mínimo de condiciones para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a las escuelas. El Plan Fines hizo posible que muchos jóvenes vuelvan y completen la educación obligatoria. Cuando en la Argentina del 2002, de principios del 2003, se destinaba un 5% de todo lo que producíamos los argentinos a pagar la deuda y solamente un 2% a educación. Terminamos este año 2010 destinando solamente un 2% a la deuda y un 6,47% a la educación, a la verdadera inversión que tenemos que hacer los argentinos. 6.700.000 pesos en el año 2003 para escuelas técnicas. Llegamos a casi 600 millones de pesos en escuelas técnicas, que es formar argentinos para el trabajo, para la producción, para seguir creciendo. Más de 90.000 millones de pesos de inversión educativa. Las netbooks, para que todos los estudiantes secundarios de todas las escuelas públicas de nuestro país tengan su computadora y puedan así proveerse de los nuevos y modernos instrumentos de la educación. Es parte de un proceso de transformación y cambio indetenible en la República Argentina. Hemos conquistado derechos y eso abre el camino a grandes y nuevos desafíos. Nosotros veníamos pensando desde hace bastante
justamente discutiendo con un montón de compañeros, bueno, ¿para qué hacemos el FINES y para qué hacemos todas las actividades en educación? Y lo que pensábamos es que cada apoyo escolar, cada sede educativa del plan FINES, cada centro cultural, cada patios abiertos o centro de actividades infantiles en los que participamos, los entendemos como un espacio de organización, como un espacio de encuentro para los pibes, para los adultos, para los jóvenes, para que recuperen su derecho a la educación y puedan terminar sus estudios, pero también para que se encuentren, para que debatan, para que discutan, para que se organicen y que esos espacios sean, digamos, una herramienta para eso, ¿no? Para construir poder popular en cada barrio. Los sectores medios y altos hace tiempo que tienen acceso a la educación inicial. Los sectores populares, en cambio, han debido generar sus propias alternativas de educación temprana. Así, tenemos organizaciones sociales que han conformado jardines comunitarios, pero la enseñanza en esos ámbitos es un aspecto que todavía hay que fortalecer. La escuela primaria es el nivel educativo que menos transformaciones experimentó desde su creación. ¿Esto quiere decir que la educación primaria no tiene ningún problema? Los debates recientes nos muestran lo difícil que es producir algunos cambios. Las familias ya no son lo que fueron cuando se fundó la escuela primaria. Nuevos modelos de familia hacen que la tradicional alianza entre la escuela y los padres se transforme. Lo mismo sucede con otros cambios culturales, como el acceso a las tecnologías, a los medios de comunicación, las migraciones entre provincias y países de Latinoamérica, que producen intensos encuentros culturales en nuestras escuelas. Frente a estos cambios culturales, las expectativas de los grandes medios de comunicación y de sus políticos e intelectuales están centradas en volver a una escuela de mano dura, una escuela que reparta premios y castigos. En cambio, la perspectiva del derecho a la educación nos muestra que existen otras vías para mejorar la educación primaria. Lo que enseñamos en las escuelas primarias tiene que tender esos puentes. Otro desafío lo encontramos al final del secundario. Ahí se trata de hacer escuelas que valgan la pena para los jóvenes. ¿Cómo hacemos de las escuelas un lugar donde los pibes quieran estar? El resurgimiento de la militancia estudiantil quizás sea uno de los cambios históricos más importantes que se han producido en la última década, junto a iniciativas solidarias y grandes aportes culturales. Pero también, los jóvenes son víctimas de la violencia institucional, de la estigmatización de los medios de comunicación y de otras muchas formas de violencia social. Por eso es necesario garantizar que las escuelas sean un espacio de protección de los derechos de los pibes. Las escuelas deben funcionar como ámbitos de protección de esos derechos y articular para que otras instituciones contribuyan a garantizarlos. Las escuelas deben convertirse en lugares en los que los pibes y los docentes quieran estar. Estos desafíos son los que nos plantea la educación obligatoria, junto a las relaciones entre educación y sistema productivo, las relaciones entre la educación obligatoria y el derecho a la universidad, la formación de los docentes y la democratización del sistema educativo con la participación política. Un cambio central se produjo cuando en Argentina hablamos de educación, hablamos de un derecho universal. Hoy te proponemos discutir sobre este derecho para construir el futuro.